Devocional de la Iglesia El Gran Yo Soy por el pastor Eduardo Pérez. Dios libra de la aflicción. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Salmos 107:6. Lectura bíblica. Salmos 107 del 1 al 43. Dios es soberano. Su amor y fidelidad va más allá de lo que podemos imaginar. Él tiene todo el poder para cambiar nuestras circunstancias, para responder nuestra oración en la manera y en el tiempo perfecto. A pesar de lo que somos, Dios no nos deja. Podemos recibir su disciplina y muchas cosas no vamos a entender, pero Dios es fiel. Él escuchará nuestro clamor, verá nuestra angustia y nos librará por su gracia de nuestras aflicciones. En el salmo anterior vimos que el salmista alaba a Dios porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Declara la dicha de aquel que guarda la justicia de Dios y camina según sus mandamientos. También desarrolla la historia del pueblo de Israel, en la cual recuerda el amor y la misericordia de Dios, la rebeldía y el pecado del pueblo. Dios fue fiel y les mostró su poder, pero el pueblo pecó e hizo lo malo delante de Dios. No se acordaron de su misericordia y se entregaron a sus deseos desordenados. Aunque la ira de Dios se encendió contra ellos y fueron quebrantados, Dios en su infinito amor y misericordia escuchaba su clamor. En la porción de hoy de la palabra de Dios podemos ver que el salmista nos exhorta a alabar a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Toda la tierra está llamada a alabar a Dios. El salmista nos recuerda una vez más la misericordia de Dios en las circunstancias difíciles que enfrentamos. Cuando el pueblo de Dios clamó a Dios en su angustia, Él los libró de su aflicción, los dirigió por camino derecho y los bendijo. Por eso estamos llamados a alabar a Dios por su misericordia y por sus maravillas para con nosotros. El salmista nos muestra la rebeldía del pueblo. Ellos aborrecieron el consejo de Dios y fueron quebrantados, fueron afligidos a causa de sus caminos de maldad. Sin embargo, Dios nuevamente les mostró su misericordia. Ellos clamaron y Dios envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. El salmo comienza con una frase que nos exhorta a alabar a Dios por su bondad y su misericordia. Probablemente el salmo fue escrito luego del exilio. En este se desarrollan dos temas principales: la alabanza a Dios por su continua misericordia y la respuesta de Dios a la obediencia o a la desobediencia del hombre. El salmista se concentra en la bondad y eterna misericordia de Dios. Ellos habían sido librados a través de los siglos de sus diferentes enemigos, aunque vemos 4 ilustraciones o situaciones reales de las consecuencias del pecado de la nación. Dios tuvo misericordia de ellos. El salmista expone algunos ejemplos de la soberanía de Dios a favor de los hombres en general, y especialmente en las aflicciones que sufren, pues Dios tiene misericordia con sus hijos, así que estamos llamados a alzar la mirada a Dios por encima de todas las cosas y clamar a Él en medio de las aflicciones. El salmista especifica algunas de las calamidades comunes de la vida humana y muestra el socorro de Dios a los que sufren bajo estas circunstancias. Estamos llamados a acudir a Dios en oración. En el Salmo podemos ver que el pueblo había enfrentado exilio, dispersión, cautividad, encarcelamiento, diversas enfermedades, peligros en el mal,
Pero en medio de todas estas circunstancias vieron la mano de Dios y con gozo lo alababan por su misericordia. Dios se muestra a cada uno de nosotros en diferentes formas y nos muestra la dependencia que debemos tener de Él. Dios tiene poder sobre toda la creación. Él es el dueño de todas las cosas y en su inmenso amor cuida de nosotros. Por esto estamos llamados a alabar a Dios por su misericordia y por sus maravillas con nosotros. Como sus hijos, estamos llamados a vivir una vida separada para Él, alineados a sus preceptos, con el deseo de agradarle y servirle en todo. Debemos vivir en reverencia y temor a Dios, una vida que le dé honra y gloria a Dios. No nos quedemos en nuestros pecados, sino que arrepentidos confesémoslos a Dios y recibamos su perdón. Contesta las siguientes preguntas. Este salmo nos exhorta a alabar a Jehová porque Dios es bueno y misericordioso en medio de las circunstancias difíciles que enfrentamos. El ser humano es bondadoso y paciente. El pueblo de Israel nunca cometió ningún error. Dios escuchará nuestro clamor, verá nuestra angustia y nos librará de nuestras aflicciones por su gracia. ¿Esto es verdadero o falso? En este salmo vemos que Dios no puede ayudarnos porque está sometido bajo las leyes de la naturaleza. Dios es soberano sobre su creación. Para Él no hay nada imposible. El hombre debe confiar solo en sus propias fuerzas. Al leer este salmo, vemos cómo obra el Señor, para que nos alegremos y entendamos sus misericordias. ¿Esto es verdadero o falso? Oremos. Señor mi Dios, gracias porque tú eres fiel, porque tu misericordia sobrepasa mi entendimiento. Señor, perdóname por mis pecados. Perdóname, Señor, porque constantemente hago lo malo. Mi Dios, no me sueltes. Límpiame de toda maldad y permite que mi vida te dé gloria y honra. Señor, yo te pido que tú hables a mi corazón, que me guíes cada día y que de tu mano pueda vivir una vida agradable a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.